Qué bendición estar con ustedes nuevamente. Estamos ya transmitiendo a los diferentes lugares donde están también conectándose y de verdad nos bendice y nos complace mucho el ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Hace algunos días comenzamos a ver Mateo 22-29, cuando dice Jesús, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y estuvimos viendo cómo es de que podemos estar no dando en el blanco, podemos estar tomando una vía equivocada cuando ignoramos las escrituras, pero también cuando ignoramos el poder de Dios. Entonces, recuerdo que vimos básicamente cómo las escrituras juegan un papel muy, muy importante, pero no solamente en la evangelización, que por supuesto ahí es determinante, pero en nuestra transformación las escrituras son vitales. Por eso voy a retomar parte, sobre todo una parte final de lo que veíamos acerca de las escrituras. Dice allá en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, en la versión hispanoamericana. Cada escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. El aliento de Dios te dará poder mediante su instrucción y corrección, dándote la fuerza para tomar la dirección correcta y llevarte más profundo en el camino de la piedad. Entonces serás, dice, el servidor de Dios, completamente maduro y perfectamente preparado para cumplir cualquier tarea que Dios te dé. Me llama mucho la atención porque dice cada escritura. Enfatizamos en ese momento que no es de que solamente alguna parte, hay algunos que, es bueno, es correcto resaltar ciertas verdades, ciertas porciones de las escrituras, es correcto estarlas resaltando para nuestra vivencia, para nuestra aplicación. Sin embargo, debemos de tener claridad que toda la escritura, toda, ha sido inspirada por Dios. Por lo tanto, toda es útil. Por lo tanto, debemos de poner atención a toda la escritura. Porque es útil, como ya vimos también en un momento, que es útil para enseñar, pero es útil también para redarguir, es útil para corregir. Entonces, cuando yo necesito corregir, y sobre todo necesito corregirme, es necesario que nosotros apliquemos bien las escrituras. Recordemos que Jesús, cuando entra al desierto, primero es llevado por el Espíritu. No, no fue mandado para que fuera solo, fue llevado, fue guiado por el Espíritu. Pero allí Jesús responde cada vez con las escrituras. Ahora, por eso es que Jesús nunca erró, nunca Jesús acertó cerca del blanco, sino que fue preciso, fue exacto al momento Jesús de usar las escrituras. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner cuidado, porque ya fue dicho por él mismo que erramos, como vimos en otra versión que decía, ustedes andan equivocados todo el tiempo por no conocer las escrituras ni el poder de Dios. Entonces dice, cada escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo, pero dice también, el aliento de Dios te dará poder mediante su instrucción y corrección. Él está instruyendo, Él está enseñando y al mismo tiempo también está corrigiendo muchas cosas. Dice, eh, dándote la fuerza para tomar la dirección correcta y llevarte más profundo en el camino de la piedad.
Pero más adelante dice, entonces serás el servidor de Dios completamente maduro y perfectamente preparado para cumplir cualquier tarea que Dios te dé. Recordemos que dice, serás el servidor completamente maduro y luego dice perfectamente preparado para cumplir cualquier tarea que Dios te dé. Apunta primero en esta versión, en la versión Message o en la versión, perdón, en la TPT, estoy leyendo ahora. Me gusta porque primero apunta a, a cada uno de nosotros, apunta a la madurez que debemos nosotros llegar a desarrollar. No, recordemos que esa madurez ya está en nosotros, a ver, dentro de la genética, la simiente de Dios, ahí ya está la madurez. Sin embargo, nosotros somos los que debemos desarrollarla hasta llevarla a ser una madurez, como dice acá, completa. Por eso el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros, porque es necesario que lleguemos a ser completamente maduros. Algunos de repente dicen, no, yo soy maduro, pero no se trata solamente de cierta madurez, se trata de llegar a completar la madurez. Y luego pongamos atención a ese orden que da acá, porque dice, y después de decir completamente maduro, dice, y perfectamente preparado para cumplir cualquier tarea que Dios te dé. O sea, primero, Él está trabajando en nosotros para luego a través de nosotros. Algunos tienen la idea que, bueno, todo lo que quieren es servir al Señor y yo quiero que Él me use. Yo quiero, yo sueño, yo anhelo que el Señor me use con poder, pero sin entender el orden, la necesidad de trabajar primero en nosotros. Veamos los ejemplos que ya son unos ejemplos muy típicos en nuestro haber. La mujer samaritana. Primeramente Jesús trabaja en ella y luego ella se convierte en un instrumento útil. La importancia, cómo el Señor trabajó primeramente en ella. Pero vemos también a un saqueo que lo que evidencia, lo que da a conocer es esa obra del Señor primeramente en su vida. Naturalmente, Saqueo tuvo que haber sido luego un instrumento poderoso en las manos de Dios. Desde el momento que Saqueo se para y él eh, dice, eh, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado 4 veces. Quiere decir que en ese momento él no solo evidencia la transformación del Señor, sino evidencia que ya está siendo un instrumento útil en sus manos. Por eso no se trata de tener una ansiedad, una desesperación por servir a Dios. Eso es un hecho. Cuando venimos a los pies de Cristo, quiere decir que somos trasladados de las tinieblas al reino de luz, nosotros nos convertimos en instrumentos útiles en sus manos. Pero un instrumento útil en sus manos tiene que permitir que Él trabaje primeramente en su vida. Porque si no, lo que haga no va a ser altamente efectivo. No va a ser eficiente en lo que haga. ¿Por qué? Porque lo que hace no va de acuerdo a lo que es. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. Si lo que nosotros hacemos tiene que estar de acuerdo o debe estar acorde a lo que nosotros somos. Eso lo vamos a encontrar en Jesús. Por eso es de que se trata de ser y hacer. No es primero hacer para después ser. No, cuando hablamos de ser es naturalmente somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, pero todo lo que nosotros revelamos, todo lo que nosotros mostramos, damos a conocer,
tiene que ver con lo que nosotros somos. Ahora, dice eh, en la, en la versión VBL, toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, pero dice también para confrontar lo que está mal, para enderezar nuestro camino y para enseñarnos lo recto. Así es como Dios provee una preparación completa para aquellos que trabajan para Él, para lograr todo lo que es bueno. La preparación que el Señor provee a través de las Escrituras es una preparación completa, no es algo parcial. Eso me gusta porque Él no hace nada a medias. Si algo está a medias, seguramente tendrá que ver con, eh, con nosotros. Tendrá que ver con ese discípulo de Cristo que no está aplicando correctamente, no está aplicando en el tiempo. Ahí vamos a encontrar definitivamente los faltantes. Porque otra vez, el equipamiento que Él provee, la preparación de Él es completa. Pero también dice en la versión Message, no hay nada como la palabra de Dios escrita para mostrarte el camino a la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Cada parte de la escritura es inspirada por Dios y útil de una forma, dice, u otra, mostrándonos la verdad, exponiendo nuestra rebelión, pero también dice, entrenándonos, corrigiendo nuestros errores y entrenándonos para vivir a la manera de Dios. Ahora bien, me gusta esta parte también porque si algo Él está haciendo es entrenándonos, como dice acá, para vivir a la manera de Dios. ¿Qué significa que Él nos está entrenando para vivir a la manera de Dios? Porque hemos vivido a nuestra manera, donde está nuestra forma de pensar. Las actitudes y las reacciones han sido muy nuestras. Incluso nuestros pasos, nuestro caminar. Entonces vamos a encontrar mezclas. Por eso me gusta esa forma que Él está trabajando, nos está preparando, equipando, adiestrando para vivir a su manera, ya no a nuestra manera. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque Él comprendió desde un principio. Pablo no comprendió allá en el camino, comprendió desde un principio lo que significaba vivir bajo el señorío de Cristo. Todo lo que esto implicaba en su vida. No es que vivir bajo el señorío de Cristo iba a afectar solo una parte de su vida, era toda su vida. Por eso esa declaración de Pablo, ya no vivo yo. Vemos exactamente cómo Jesús, nuestro modelo por excelencia, Él renuncia a hacer las cosas por sí mismo. Yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Yo no hablo por mí mismo, según oigo. Yo no hago por mí mismo, según veo. Eso hago. Allí vemos nosotros con toda claridad cómo es que Jesús no vivió una parte de él, la vivió a su manera y el resto a la manera del Padre. No, él 100% vivió a la manera de Dios. Ahora entonces, si andamos equivocadamente, si erramos, si andamos sin acertar en el blanco, tiene que ver uno porque estamos ignorando las escrituras. Como dije en esa ocasión, no es que estemos ignorando capítulos y versículos, es que estamos ignorando las verdades del reino.
Estamos ignorando esa escritura que fue inspirada por Dios para enseñarnos a nosotros, para guiarnos, ubicarnos, corregirnos, para mostrarnos la manera en que debemos vivir. Pero también mm, recordemos que Jesús dijo que andamos equivocadamente por errar, o perdón, por ignorar las escrituras y por ignorar también el poder de Dios. Entonces el poder de Dios tampoco podemos estarlo ignorando. En la versión Message dice la parte final de Mateo 22-29, dice, estás fuera de lugar por dos razones. No conoces las escrituras y no sabes cómo trabaja Dios. Una cosa es ignorar las escrituras, desconocer lo que está escrito acerca de mí, pero otra es desconocer la manera en que Dios trabaja. Vamos a poner cuidado a esto. Cuando sucede algo en la vida de un discípulo, de repente vemos algo que no está bien, que no es correcto. Ojo, porque es ahí donde tenemos que medirnos, porque somos medidos. Es ahí donde tenemos que ser evaluados. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos nosotros un faltante, cuidado y comenzamos a mezclar todo lo humano, porque eso sería ignorar cómo Dios está trabajando. No es que seamos permisivos de ninguna manera, pero tenemos que conocer la manera en que Dios está trabajando en cada uno. Nosotros si hubiésemos estado en el tiempo de Jesús, seguramente, y solo déjenme decirlo de esta manera, si hubiésemos tenido eh, ese acceso de estar juntos con Jesús a la manera, bueno, en la manera en que se dieron todas las cosas cuando la mujer samaritana va a traer agua, ¿quién dice que nosotros no hubiésemos estorbado ese acercamiento de Jesús? Señor, pero solo estoy figurando, pues. Pero, Señor, esa mujer es por gusto. Teniendo un previo conocimiento, pues, ¿verdad? Es en vano. Ya 6 maridos y no hay manera, no, ahí no pierdas tu tiempo, ¿verdad? Sin embargo, había propósito. Por supuesto que no todos los casos, no quiere decir que todas las mujeres exactamente así o los hombres como fuera, el Señor, eh, por eso es que hay un caso específico, pero para enseñarnos cómo trabaja el Señor. Lo mismo hubiese sido con Zaqueo. Hubiésemos dicho inmediatamente, Señor, ¿para qué ir ahí a su casa? Si él ha defraudado a mucha gente. La gente anda hablando mal de él. Alguien hubiese dicho, Señor, pero mejor cuida tu testimonio, cuida tu imagen, hubiese dicho alguien, ¿verdad? ¿Para qué exponerte yendo a su casa? ¿Para qué? Y no era solo ir de paso, algo rápido, sino es necesario que pose, le dijo, hoy en tu casa. O sea, yo me voy a ir a quedar a tu casa, pues. Jesús no dijo, voy a entrar y voy a salir rapidito, voy a quedarme. Entonces, ¿por qué hizo eso Jesús si era un defraudador? Era alguien que vivía mal. Nos mostró la manera en que Dios trabaja. Eso es lo que Él nos mostró. Pero ¿cuánto discípulo hoy sigue perdiéndose? ¿Por qué? Porque ignora, cuando digo sigo perdiéndose, es en ese que no disipula o no disipula correctamente porque ve algún faltante. Dice, no, ahí para qué. No, no es correcto.
Eso sucede cuando se ignora el poder de Dios, se ignora la manera en que Dios está trabajando. Dice en Efesios capítulo 3 y verso 20, en la versión fácil, dice, alabamos a Dios quien hace que su poder trabaje en nosotros. De esa manera puede hacer mucho más de lo que podríamos pedir. Él puede hacer mucho más de lo que podríamos pensar. Me gusta tanto porque dice al inicio, alabamos a Dios quien hace que su poder trabaje en nosotros. Él es quien lo está haciendo. Él está produciendo en nosotros algo extraordinario, pero esto es a través de las escrituras, pero también a través de su poder. Entonces, yo debo aprender a ver a Dios como no solo el saber que está trabajando, sino el cómo está trabajando. Pongamos mucha atención a eso. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, sí, yo sé que el Señor está trabajando en mi hermano, el Señor está trabajando en mi hermana. ¿Cómo? No sé, pero yo sé que algo está haciendo el Señor. Eso se oye bien, pero no podemos seguir nosotros ignorando el poder de Dios, cómo está actuando, cómo está operando en la vida de nuestros hermanos, en la vida de un discípulo de Cristo. Porque por esa causa Jesús, cuando él estaba trabajando, estaba haciendo lo que hemos leído y hemos sido enseñados tantas veces. ¿Cómo hacía el Hijo? Igualmente. No es que mientras el Padre estaba trabajando allá en algo en particular, pues el Hijo pues decía, yo también, como mi Padre está haciendo algo allá, pues yo voy a ver qué hago acá. No, no es eso. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el discipulado, no se trata solamente de un día en un horario específico, porque por lo menos estoy haciendo algo. O yo sí estoy trabajando, estoy haciendo un discipulado. El cómo es bien importante. Recordemos que cuando Ezequiel, el Señor lleva a Ezequiel allá a esa parte donde estaba su trono, nos declara algo. ¿Qué es lo que nos muestra entre tantas cosas? Uno es que abajo en la tierra sí estaban trabajando, pero estaban trabajando a su manera. Sí estaban haciendo una casa, pero esa casa tenía que ver con los gustos, tenía que ver con las medidas de cada uno de ellos, tenía que ver con el diseño de ellos. Por eso es bien importante conocer y comprender esto que estoy diciendo. El Señor cuando lleva a Ezequiel a esa parte donde le revela el diseño, le da a conocer cada detalle. Ojo con esto. Cuando Él da a conocer cada detalle, ¿por qué da a conocer cada detalle? Hoy decimos, sí, el Dios que yo tengo, nuestro Padre, Él es detallista, es un Dios de detalles. Sí, estamos diciéndolo bien. Ahora, cuando trabajo, estoy viendo los detalles, estoy viendo los detalles, la manera en que Él está trabajando, o solo digo, sé que está trabajando, sé que está haciendo algo. Eso se ha vuelto muy eh, común y naturalmente tiene que ver con ese sentido común que se nos enseñaba a través de nuestro apóstol. ¿Cuántas veces usamos el sentido común cuando el Señor está trabajando? Usar el sentido común es decir, como ya lo dije hace un momento, yo sé que el Señor está trabajando, algo está haciendo, ¿verdad? En la vida de tal discípulo, de tal hermano o tal hermana, pero como ignoro qué está haciendo, solo lo
lo digo por sentido común. No, eso no es correcto. ¿Qué fue lo que se nos dijo? En este caso, el Hijo, el verdadero Hijo de Dios, camina bajo un sentido propio. Cuando hablamos de sentido propio es muy diferente, porque el sentido común, ¿qué incluye el sentido común? El sentido común incluye la lógica, el razonamiento, los criterios. El sentido común incluye esa parte humana. Por eso es que algunos no han visto el avance o el desarrollo, porque están caminando bajo ese sentido común. Ahora, Jesús nunca hizo nada por sentido común. Él no se movió hacia aquel pozo por sentido común. Fue por dirección, por guía del Espíritu. Esa es la diferencia. En lo otro, en lo primero que mencionaba, el sentido común, pues allí no hay guía del Espíritu. Allí es lo que pienso, lo que creo. Allí es según me está guiando la lógica. Pero en el sentido propio, allí es la guía del Espíritu. Que eso fue lo que llevó a Jesús a hacer todo lo que hizo. Ahora, por eso es importante el cómo, no solo el qué, sino el cómo. Y eso debemos de tenerlo claro cuando discipulamos. Alguien podría decir, bueno, yo ya le leí las escrituras, yo ya le dije tal verdad. Sí, pero otra vez, no es solo de decir qué está haciendo, cómo está trabajando, otra vez el cómo está trabajando el Señor. Porque si no entendemos el cómo, es ahí donde vamos inmediatamente a involucrar lo que creemos, lo que pensamos o lo que nosotros mismos deseamos también. Dice en la versión NBI, siempre de Efesios 3:20, dice al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, pero dice por el poder que obra eficazmente en nosotros. El poder de Dios no está limitado, el poder de Dios es ilimitado. Cuando hablamos de que el poder de Dios está ilimitado, ¿qué estamos diciendo? ¿O es ilimitado? Es que el poder de Dios va a actuar, como dice acá, eficazmente. No hay absolutamente nada que el poder de Dios diga, esto sí no puedo hacerlo. No puedo trabajar esta área de la vida de un discípulo porque está sumamente difícil, está complicado. Eso no existe para el Señor. No existe lo complicado, no existe lo difícil. Eso existe en lo humano. Por eso se nos ha enseñado que para Dios no hay nada imposible. Y cuando dice la Escritura nada, es porque nada es imposible para Él. Entonces, el poder de Él ¿cómo va a operar? Como dice la Escritura, eficazmente en nosotros. Si el poder de Dios, yo entiendo que obra eficazmente en mí, voy a entenderlo de la misma manera cuando se trata en la vida de otros. Cuando se trata en la vida de otros, entonces no voy a estar pensando que allí sí es por demás. No sería correcto, no sería justo que creyera o que pensara que en mí sí obra eficazmente el poder de Dios, pero en la vida de otros, ahí sí no obra eficazmente el poder de Dios. Eso no puede ser así. Cuando pienso de esa manera, yo estoy mal, estoy errando.
todo el que considera que en su vida el poder de Dios sí se está haciendo visible, notorio, pero en otros no, pues tenemos que tener mucho cuidado. Pueda que allí verdaderamente no haya un nuevo nacimiento. O puede ser que sí hay un nuevo nacimiento, pero no está haciendo también lo que le corresponde. Dice, ya para ir finalizando, en la versión RVR 09, entiendo que es la versión antigua siempre de Efesios 3:20. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Si llegáramos a entender la potencia de Dios en nosotros, ese poder de Dios no es un poder solamente para quitar un dolor de cabeza. No es un poder solamente para que el Señor me abra una puerta. Es la potencia de Dios que está obrando, que está trabajando en mí. Y mucho ojo y oído a esto, porque Cristo es poder de Dios para todo aquel que cree. Es la potencia de Dios, Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, él declaró que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque es la potencia de Dios mismo trabajando en mi vida, pero también trabajando en la vida de otros. No podemos caer en esa tentación de pensar que Él trabaja solamente en mí. Y si yo tengo afinidad con alguien más, también trabaja allí, pero en otros parece que allí está fallando el poder de Dios. No, nunca falla. El poder de Dios es infalible. El poder de Dios es ilimitado. No hay donde el poder de Dios diga, aquí no puedo obrar, no puedo hacer nada. Por eso veamos la forma en que la Escritura también nos habla de sí misma. La Escritura penetra hasta partir el alma. La Escritura va a lo más profundo de nuestro ser. Cuando la Escritura se encuentra con nuestros huesos, ni siquiera los huesos la pueden detener. Entra hasta los tuétanos, entra hasta donde absolutamente nada más puede entrar. La palabra de Dios sí entra allí. El poder de Dios es exactamente igual. Penetra donde nada, otra cosa no podría penetrar. Allí sí entra el poder de Dios. Por eso el cambio que Dios opera, la transformación es verdadera. La transformación es genuina. Pero ¿a qué nos ha estado llevando el Señor en este tiempo? A que no andemos de una manera equivocada, a que no erremos más, ignorando las Escrituras e ignorando también el poder de Dios. Quiero dejarlo hasta acá y orar juntamente con ustedes, porque es un tiempo en el que el Señor también ha estado trabajando y ha estado dando a conocer lo que Él es a través de nosotros. Quiero darte gracias, Padre, por la vida de cada hermano, de cada hermana que está sintonizando la transmisión en cualquier lugar, en cualquier ciudad, pueblo o nación que se encuentre. Porque hasta allí está llegando tu palabra y tu poder. Porque no, ni tu palabra ni tu poder no conocen límite. No conocen un tope hasta donde pueden llegar. Gracias porque ese recurso tuyo o esos recursos como tu palabra y tu poder han sido
creados y han sido enviados para nuestra transformación, pero también para el trabajo que debemos de realizar. No podemos y no debemos estar realizando este trabajo ignorando las escrituras, ni tampoco ignorando la potencia tuya en nosotros. Bendigo la vida de cada uno y te doy gracias por ese obrar maravilloso que viene solamente de ti. Exaltamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a ese tiempo tan importante también cuando nosotros saludamos a nuestros hermanos, cuando tenemos esa oportunidad de bendecirles y mencionar esa ciudad, ese pueblo, esa aldea o esa nación donde se encuentran sintonizando esta transmisión. Tenemos a nuestros hermanos de Guayaquil, allá en Ecuador. Me alegra mucho, hermanos, saber que ustedes se mantienen constantes y no solamente en esta transmisión, sino también en Reforma y en las diferentes reuniones que se tengan donde ustedes pueden tener con toda libertad ese acceso. Allí están, y eso me alegra y me bendice mucho de ustedes. También allá en Estados Unidos, en lo que es el estado de la Florida, en Sarasota, en Aventura y en Bradenton. Hermanos, nos alegra mucho saber de ustedes en Newark, New Jersey, en Houston, Texas, en Patterson, California, en Los Ángeles, California, en Delaware también, en Bridgeport, Connecticut, en Atlanta, Georgia y en Kentucky también. Todos estos lugares de allá de los Estados Unidos nos bendice mucho porque sabemos que hay mucha gente de Dios también allá en los Estados Unidos, que deben estar atentos a lo que Él está hablando, lo que Él está revelando en este tiempo. En México, allá nuestros hermanos en Papanoa y en Acapulco, en el estado de Guerrero, es de mucha alegría saber que ustedes siguen también esta transmisión. Y en Guatemala, allá en la ciudad de Guatemala, en la capital, también tenemos gente de Dios que está conectada a esta transmisión. En Tecpan, Chimaltenango, en Chinacá, Huehuetenango, en El Chal y en San Luis Petén, también en Tactic, Alta Verapaz, en Cejar, Río Dulce, en Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. Hermanos de Guatemala, es importante que recordemos el trabajo que tenemos en Guatemala y desde Guatemala también para todas las naciones. Adelante, hermanos de Guatemala, y me entra todavía un reporte de Honduras, en Lloro, en Puerto Cortés y en Omoa. Bueno, hermanos hondureños, qué bueno es saber que ustedes también continúan en esta transmisión y nos alegra muchísimo. Me llega un último reporte de Kentucky y también de Sacramento, California, allá en Estados Unidos, también de La Gomera, Escuintla, de San José, Buenavista, de Livingston y naturalmente de la ciudad capital, que siguen reportándose. Nos alegra mucho saber de ustedes y nos alegra también el entender lo que significa no ignorar, sino conocer las Escrituras y el poder de Dios, no solamente para evangelizar, sino para dar a conocer la obra de Dios también en cada uno de nosotros. Hoy no olviden que a las 6 de la tarde tenemos en nuestra transmisión, tendremos más bien a dos consiervos que están
invitados para compartir juntamente con nosotros el apóstol Salvador Obregón. Allá él va a estarse conectando desde Petén, San Benito, Petén. Y también tendremos al pastor Nelson Bamaca. Él estará conectándose desde Escuintla y va a ser un tiempo muy, muy edificante. Y por lo tanto yo les animo a que no nos perdamos ese tiempo, que sintonicemos esa transmisión, pero que estemos con nuestros ojos abiertos y nuestros oídos también atentos a lo que el Señor estará revelando para nuestra vida. Les bendigo a todos, un abrazo y hasta pronto.